Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. Si caminas desde tu casa a la tienda que está en otra cuadra, ¿cómo podríamos medir qué tan lejos caminaste? Y si vas desde la casa a la escuela, o si un carro recorre varios kilómetros por la carretera. En física existe una forma muy clara de medir qué tan lejos se mueve un objeto, y ese concepto se llama la distancia. En este video voy a explicar qué es la distancia en física, cómo se mide, qué unidades se utiliza, ejemplo de la vida cotidiana y un ejercicio sencillo paso a paso. ¿Cómo podemos definir la distancia? Es la longitud total del camino recorrido por un objeto durante su movimiento. En otras palabras, la distancia nos dice cuánto se ha desplazado un objeto a lo largo de la trayectoria, sin importar la distancia que se movió. La distancia solo mide qué tan largo fue recorrido. Por ejemplo, si una persona camina alrededor de una pista de atletismo, la distancia será todo el camino recorrido durante ese recorrido. Aunque termine en el mismo lugar donde comenzó, la distancia recorrida no es cero, porque se caminó. Por eso la distancia es considerada una magnitud escalar. En la física existen dos tipos de magnitudes. Está la magnitud escalar y la vectorial. La distancia es una magnitud escalar, lo que significa que solo tiene números y unidades, pero no tiene dirección. Ejemplos de unidades escalares tenemos 5 metros, 10 kilómetros, 100 centímetros, y en todos estos casos solo estamos indicando cuánto se recorrió, pero no hacia dónde. La distancia se mide usando unidades de longitud. En el sistema internacional, la unidad principal es el metro. Sin embargo, también se utilizan otras unidades dependiendo de la escala del movimiento, es decir, de la longitud que está midiendo. Algunos ejemplos de esa escala tenemos el milímetro, el centímetro, el metro, el kilómetro, entre otros. Continuando con los ejemplos escalares, tenemos que un lápiz puede medir 15 centímetros. La altura de una persona puede ser alrededor de 1.7 metros y la distancia entre las ciudades pueden ser de varios kilómetros. Para medir, utilizamos diferentes instrumentos. Algunos ejemplos son la regla, la cinta métrica, el metro, el odómetro de los vehículos y el instrumento de medición láser. Por ejemplo, un carpintero utiliza una cinta métrica para medir la madera. Un ingeniero mide terreno con un equipo especializado. Los carros utilizan un endómetro para medir la distancia recorrida. Ejemplos de la distancia podemos encontrar en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando caminamos hacia la escuela, cuando viajamos en un autobús, cuando un avión vuela entre los dos países, cuando una bicicleta recorre una pista. En todos estos casos podemos medir cuánta distancia fue recorrida. Si continuamos con los ejemplos de la vida cotidiana, podemos decir que una persona camina 500 metros desde su casa hasta la tienda. La distancia recorrida es 500 metros. Uno de los errores más comunes que tenemos en física es confundir la distancia con el desplazamiento. Aunque parezcan iguales, no significan lo mismo. Si definimos distancia que mide el camino total recorrido y el desplazamiento que mide la posición final respecto a la inicial. Por ejemplo, si una persona camina 10 metros hacia adelante y luego regresa 10 metros hacia el punto inicial, la distancia total es 10 más 10, que es igual a 20 metros. Pero el desplazamiento es 0 metros, porque terminó en el mismo lugar donde comenzó. También, si una persona camina 3 metros hacia adelante, luego camina otros 5 metros, la distancia total será 8 metros. Porque la distancia simplemente se va a sumar. Continuamos con otro ejemplo. Un automóvil recorre 20 kilómetros desde una ciudad hasta otra. La distancia recorrida es 20 kilómetros. Si luego el automóvil regresa al punto inicial, habrá recorrido 20 más 20, 40. Importancia de la distancia en la física. La distancia es fundamental
porque permite calcular otras magnitudes como velocidad, rapidez, aceleración. Por ejemplo, la velocidad se calcula con fórmulas. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Por eso, comprender la distancia es el primer paso para entender el movimiento. La distancia se utiliza en varios campos: ingeniería, astronomía, aviación. En resumen, la distancia es la longitud total del camino recorrido por un objeto. Es una magnitud escalar, se mide en unidades como metro o kilómetro, y es uno de los conceptos más importantes para estudiar la física. En el próximo video del curso veremos qué es el desplazamiento, cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento, un concepto fundamental para entender cinemática. Si te gustó mi video, suscríbete para más y dame un like.